Este miércoles comienza la vacunación masiva de COVID del área de salud de Mérida en las instalaciones de la institución ferial IFEME. Para ello se ha habilitado el pabellón 1 y un acceso exclusivo al recinto diferente al de las pruebas PCR que también se realizan allí. Satisfacción por la alta participación en las actividades programadas en los templos de Mérida durante esta Semana Santa. El presidente de la Junta de Cofradías destaca que este año ha sido más espiritual. El paro baja en Extremadura en 1.533 personas en marzo y en la ciudad de Mérida en 89, en un mes en el que la Seguridad Social ganó 1.908 cotizantes. Este miércoles tendremos una nueva jornada con tiempo y temperaturas primaverales. Se esperan alcanzar los 27 grados en varias localidades del Valle del Guadiana. Bienvenidos a esta nueva edición de La Picota. Es martes 6 de abril. Vamos a repasar, como siempre hacemos al inicio de nuestro programa, los contenidos informativos que nos deja esta jornada. A partir de este miércoles se pone en marcha el dispositivo previsto por el Servicio Extremeño de Salud en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida para la campaña de vacunación masiva del COVID en el área de salud. El consistorio ha cedido para este fin las instalaciones de la institución ferial IFEME, habilitándose el pabellón 1 para la realización de la vacunación a todas las personas que sean convocadas previamente por la Dirección General de Salud Pública. Para ello, el acceso peatonal se realizará por la puerta principal de vehículos, no permitiéndose acceder con el coche al recinto, a excepción de las personas que sean grandes dependientes o profesionales sanitarios. El resto deberán hacerlo andando. Por otro lado, el acceso peatonal de la puerta principal de IFEME se destinará a personas que con cita previa acudan a realizarse la prueba diagnóstica PCR, diferenciándose por tanto del acceso para vacunación. Está previsto que sean convocados cientos de personas diariamente de todo el área de salud de Mérida y se han establecido unos horarios que van desde las 9 de la mañana a las 2 del mediodía y desde las 4 de la tarde a las 8. En el caso de las pruebas COVID solo será matinal, de 9 a 2, siempre con cita previa, puesto que este martes concluye el cribado voluntario y libre. Aunque el SES recuerda que dependiendo de la incidencia acumulada podrá volver a convocar cribados si la situación lo requiriese. El presidente de la Junta de Cofradías de Mérida ha hecho balance de la Semana Santa en televisión extremeña y ha mostrado su satisfacción por la alta participación que se ha registrado en los templos, pese a que este año y debido a la pandemia no se ha celebrado en la calle. La asistencia a todos los actos que se han organizado durante la semana, que han sido más de 50, ha sido masiva. Siempre respetando las medidas de seguridad, porque lo que sí debemos de poner de relevancia es el extraordinario trabajo que han realizado las juntas de gobierno de las distintas cofradías, intentando controlar el aforo de todos los actos que se han organizado en los templos. Creo que debemos estar orgullosos en cuanto al cumplimiento de todas las medidas de seguridad que están establecidas, tanto distancia social como uso de mascarillas, gel, y, lógicamente, que el aforo no se haya rebasado. Se está dando difusión a muchos de los actos, muchas de las personas que están impedidas para salir de casa los pueden seguir a través de las distintas redes sociales que se están utilizando, tanto las vuestras de televisión extremeña como las de la propia Junta de Cofradías, las de las propias hermandades. Por lo tanto, esta difusión a través de redes sociales es muy importante. Los hermanos mayores de las distintas hermandades que integran la Junta se reunirán la próxima semana para hacer una valoración oficial de esta Semana Santa más espiritual. La semana que viene tenemos la reunión ya con todos los hermanos mayores de las distintas cofradías para hacer una evaluación de conjunto
Y yo creo que de esta Semana Santa, en la que bueno, no se han podido realizar las estaciones de penitencia, pero sí se ha vivido esta espiritualidad dentro de los templos, debemos de quedarnos con esta parte, ¿no?, de esta masiva participación y de muchos jóvenes que han participado en todas las iniciativas que se han llevado a cabo. Mantener los templos abiertos para dar posibilidad a todas las personas que quieran realmente estar junto a sus imágenes titulares, y yo creo que debemos es una iniciativa que creo que ha venido ya para consolidarse en el futuro. Y esta jornada nos ha dado una buena noticia, la del descenso del paro en la región y en Mérida, así como el aumento de afiliados a la Seguridad Social en un mes, este de marzo, del que no se presumía que iba a ser bueno a priori, dadas las circunstancias económicas de la pandemia en Semana Santa. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Extremadura ha bajado en 1.533 personas en marzo respecto al mes de febrero, lo que supone un 1,35% menos. Con esta cifra, el número total de parados en la región en marzo se sitúa en 112.405 personas, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo. En tasa interanual, el desempleo, comparado con el mismo mes de 2020, ha descendido también en 283 parados menos, un 0,25%. Mientras, la Seguridad Social ha ganado 1.908 cotizantes en la región en marzo respecto al mes de febrero, un 0,50% más, y sitúa el número total de ocupados en 386.948 cotizantes, según los datos extraídos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En Mérida también se ha dado un dato positivo, la del paro, que ha bajado en 89 personas en este mes de marzo, produciéndose un descenso del 1,21%. Por tanto, la ciudad registra un total de 7.214 desempleados. Sin embargo, si comparamos este dato con el mismo mes del año anterior, hay 190 personas más en las listas del paro, es decir, un 2,70% más. Nueva jornada primaveral con temperaturas que alcanzarán durante el día los 27 grados en varias localidades del Valle del Guadiana. Este miércoles tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios significativos, con valores que en el mercurio marcarán 9 y 27 grados en Mérida y 8 y 26 grados en Almendralejo. Los vientos serán variables, flojos en general. Continuamos con el análisis en una nueva jornada de valoraciones. Si ayer conocimos la cara menos amable de la Semana Santa, con el balance de las actuaciones policiales que han provocado sanciones a quienes no cumplen las más mínimas medidas de seguridad de esta pandemia, hoy debemos recordar o reorientar nuestra atención en lo que ha sido esta celebración religiosa en la capital extremeña. La Semana Santa de este año será recordada como la que pudo ser y no fue, la de mayor recogimiento cofrade o aquella en la que al fin pudimos disfrutar de nuestras imágenes dentro de los templos. También será recordada porque al menos sí se celebraron medio centenar de actividades que el año anterior se vetaron por el confinamiento. Pero sobre todo la tendremos en nuestra memoria porque nos ha infundido más esperanza, la esperanza de que el año que viene pueda desarrollarse con normalidad, con las estaciones de penitencia en la calle, con sus costaleros y portadores cargando los pasos, con los sones de Jesús Nazareno tocados por una agrupación emeritense detrás del Paso de Cristo o la de una banda tocando pasan los campanilleros acompañando a la Virgen. La esperanza de escuchar al fin la voz del capataz llamando a levantar el paso muy despacio y la del tintineo de las bambalinas al chocar contra los varales del palio en una armonía perfecta. La palabra esperanza nos quedará en la memoria de este año cuando recordemos que las calles no tenían la cera derramada por los hermanos de vela que hacían promesas durante las horas de penitencia.
La de la oración hecha música con la voz desgarrada de los saeteros y saeteras cantando a sus titulares. Esperanza en mayúscula como la de la madre de la cofradía ferroviaria. Esperanza albergada en un corazón cofrade que espera su oportunidad para salir a la calle. El año que viene sí será. El año que viene estaremos todos, unos en las calles y otros mirando desde el cielo. Buenas noches. Y ahora en La Picota, como cada martes, lo que hacemos es conocer la vida, obra y milagros de los emeritenses que nos ayudan a hacer más grande la ciudad. Hoy vamos a tener un invitado que cuando he pedido referencias sobre él, me lo han definido rápidamente con dos calificativos. 1, buena persona. 2, un ser muy inteligente. Luisma González, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Tienes muy buenos amigos, ¿eh? Bueno, no lo sé, eso me ha dejado sorprendido, ¿eh? Sí, sobre todo tal como te lo digo. Porque buena persona, al fin y al cabo, yo creo que todos lo intentamos ser, ¿no? Lo otro no lo sé, ¿no? Pero de muy inteligente muy benévolo. no me lo puedes negar, porque a juzgar por solamente el currículum vitae que tiene, bueno, es extraordinario. Licenciado en Física por la Universidad de Sevilla, licenciado en Teología en Roma en 1980, licenciado en Historia de la Iglesia y doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad de Navarra, doctor en Física por la Universidad de Extremadura. ¿Qué has hecho todo ese tiempo? Bueno, aparte de estudiar, quiero decir. Bueno, lo he ido, en fin, todo eso lo regalo porque yo creo que en fin, que al fin y al cabo los títulos académicos pues no añaden mucho a las personas, ¿no? Yo te voy a ser sincero, he sido un culo inquieto, ¿eh? Creo que son las palabras que pueden definir cuando una persona tiene ese interés por indagar, Siempre me ha gustado mucho. Yo era una persona de ciencias, claramente, porque, bueno, pues por trayectoria familiar, porque me apasionaba el mundo de la física y me sigue apasionando. Pero también era una persona con inquietudes, ¿no? Con muchas preguntas sin respuestas. Y bueno, pues eso me animó pues a emprender, compatibilizando con mi carrera profesional como profesor y como investigador, pues a estudiar algo tan apasionante como la historia de la Iglesia, que a los que les guste la historia, pues yo les animo a que buceen ahí, porque es un pozo sin fondo y es algo pues tremendamente enriquecedor. Y bueno, pues eso me fue un poco llevando, pues las circunstancias me hicieron recalar después de mi estancia en Italia, pues en una universidad tan fantástica como la Universidad de Navarra, y ya que tenía que estar allí un año, pues aproveché pues para terminar la licenciatura en Historia de la Iglesia y comenzar pues la tesis doctoral sobre una época que me apasionaba y que me sigue apasionando, que era el sexenio revolucionario, desde 1868 a 1874, donde en España pasa todo. Absolutamente todo, ¿no? Todo. Todo. ¿Podemos decir que es la época en la que España se incorpora a la modernidad? Al menos de pensamiento. Vamos a ver, podemos decir que el sexenio democrático, como lo llaman unos, o revolucionario, como lo llaman otros, la septembrina, pues marcó un punto de inflexión en la historia de España. Es cuando realmente se asumen los presupuestos liberales, cuando cae Isabel. Es que solo la enumeración, si nos pusiéramos solo a enumerar lo que ocurre en esos 6 años, sería absolutamente una lista prolija de acontecimientos, ¿no? Cae Isabel II, se instauran unas juntas revolucionarias, empiezan los cantones, se proclama la Primera República, se instaura la libertad de culto, el matrimonio civil, cae esa Primera República y se quiere instaurar una nueva monarquía, pero ya no tenemos rey, tenemos que salir por Europa a mendigar un rey y encontramos algo que nunca he entendido, claro, sí es cierto. Al pobre Amadeo de Saboya, que lo traemos para acá deprisa y corriendo. Su principal valedor, el general Prim, pues muere
en un atentado, en el famoso atentado de la calle del Turco, pues pocas horas antes de que Prim venga a España, con lo cual nace una monarquía absolutamente huérfana. Se intenta entonces mil cosas para buscar algo que gobierne a los españoles, y al final todo acaba con la restauración de la monarquía, que habían derrocado en un principio con Alfonso XII, ¿no? La vuelta al inicio, ¿no? Eso es. ¿Y cómo un hombre doctor en ciencias también alberga esas inquietudes en humanidades? Bueno, tiene 2 doctorados de materias muy distintas. ¿La física te plantea las preguntas y las humanidades las respuestas? ¿O cómo es? ¿O al contrario? Bueno, vamos a ver, son preguntas distintas y respuestas distintas las que ofrece la ciencia y las que ofrece la teología o la fe, ¿no? De eso nos podría llevar muy, muy lejos hablar y además sería un tema muy apasionante, ¿no? Hablar de la ciencia y de la fe, ¿no? O de la fe y de la razón. La física te pone los pies en la tierra y es algo que te ayuda pues, a entender el universo en el que vivimos, las leyes que nos gobiernan. Es algo apasionante. A mí me apasionaba pues cómo el hombre ha sido capaz de llegar a penetrar, ¿no?, en los más profundos entresijos de lo que es la materia, ¿no?, o a ver más allá de nuestras galaxias, a abarcar pues este universo que nos sorprende y que nos sobrepasa por todos lados, ¿no? De hecho, a mí me gustaba mucho la investigación, la rama investigadora a la que yo me dediqué, que era de la materia condensada, física de la materia condensada. La tesis doctoral yo la hice sobre determinación de estructuras moleculares a través de difracción de rayos X, es decir, penetrar en el interior de la materia a nivel atómico para ver lo que hay allí, ¿no? Eso es algo que te sobrecoge, que te deja estupefacto, bueno, ¿y cómo nosotros podemos entrar en algo tan pequeñísimo como son los átomos y ver lo que hay allí dentro, ¿no? Bueno, pues efectivamente porque tenemos otras partículas muy pequeñitas que se llaman fotones, que por los rayos X tú les dices a los fotones, anda, ve allí dentro, sales y me cuentas lo que has visto, ¿no? Eso es la espectroscopía, es decir, mandar unos haces de lo que hizo Watson y Crick, que nos permitió pues descubrir la doble hélice famosa que es la estructura molecular del ADN, ¿no? A eso me he dedicado, a determinar estructuras moleculares mediante rayos X. Lo has seguido desarrollando en tu labor investigadora en la Universidad de Extremadura. Sí, sí, en la Universidad de Extremadura. Son más de 20 años, ¿no? Sí, más de 20 años, sí. De hecho, has dado clases aquí en el Centro Universitario de Mérida, y no solo has dado clases, sino que has sido un revolucionario, ya que has empleado tú el término también, en cierto momento cuando agitaste a las masas, a los emeritenses, para defender su universidad, ¿no? Sí, cuando, en fin, se escribe la historia un poquito de la universidad en Mérida, pues siempre se tendrá que hacer alusión a esa época en la que montamos un grupo de culos inquietos, ¿verdad? Montamos lo que llamamos la plataforma pro universidad, ¿no? Ahí estaban amigos como Joaquín, ya fallecido, personas como Miguel Ángel Andújar, a la que le tengo un afecto y una consideración muy especial. En fin, nos juntamos gente de muy diversos pelajes, no digamos ya ideológicos, que yo desconozco la ideología de cada uno, sino de muy diversos pelajes sociales, culturales, y entonces logramos, junto con el apoyo de muchísimas personas, pues hacer esa plataforma pro universidad que en un momento muy delicado del movimiento universitario en Mérida, el movimiento universitario en Mérida ha tenido como 2 pilares, ¿no? Uno ha sido una apuesta de un alcalde como Antonio Vélez, que quiso que Mérida tuviera
la Politécnica como embrión universitario de la ciudad, y después lo que ha sido la UNEF, y aquí tenemos que nombrar a Valentín Carrascosa, que también puso otra pata de lo que sería esa estructura universitaria de Mérida, ¿no? Y hubo un momento crítico en que la Politécnica estaba a punto de desaparecer, porque nosotros éramos un centro adscrito, con mucho éxito, porque la Politécnica era un referente en toda España con las dos únicas titulaciones que tenía, topografía e informática. A topografía venían gente del País Vasco, pero venían todos los años bastantes autobuses de alumnos que estudiaban por libre en el País Vasco, matriculados en Mérida, y se venían aquí a examinar. Bueno, pues ahí hubo un momento crítico en la que hubo que unir a la ciudad para reivindicar que Mérida tenía capacidad y necesitaba ser un centro universitario. Enseguida pues, se levantó el fantasma de un tercer campus, ya en una universidad bicefálica como la Universidad de Extremadura, con 2 campus en Cáceres y en Badajoz, pero bueno, aquello fue imparable, porque yo no recuerdo que haya salido más gente a las calles de Mérida a reivindicar algo como la integración de las carreras universitarias que entonces tenía Mérida en la Universidad de Extremadura. Recuerdo que a mí me tocó echar el speech, el arengar a las masas desde el balcón del ayuntamiento. Desde el balcón del ayuntamiento. Yo creo que, en fin, que no sé si lo echamos a suerte o cómo, en fin, y nunca me las he visto en fin, porque no es que sea una faceta que especialmente yo hubiera cultivado, ¿no? Pero bueno, aquello dio resultado, fuimos recibidos por el presidente Ibarra, y gracias a eso, a ese movimiento social de toda la ciudad, dicen que Mérida es una ciudad muy puñetera, que estamos cada uno por nuestro lado. Apática, ¿no? Apática. Siempre, detesto utilizarlo, pero siempre se ha dicho. Sí, eso siempre ese calificativo. Pues ahí se demostró que todos a una, Fuentevejuna, Totalmente, sí es cierto. Y el presidente Ibarra nos dijo que queréis topografía informática, vosotros vais a tener topografía, informática, telemática y diseño industrial. Bueno, salimos de allí diciendo, bueno, aquí nos ha tocado la lotería, ¿no? Claro, totalmente lo que consiguió, con la fuerza. Más de 20 años, como digo, impartiendo clases de física, precisamente en varias de esas carreras, ¿no? En informática y en... Sí, yo empecé en la Escuela Politécnica, en la titulación de informática, y después estuve dando clases en diseño industrial, fundamentalmente. Desde que empezó la titulación de diseño industrial he dado clases en esa ingeniería. Dentro de, yo utilizo tus palabras, ese culo inquieto que eres, sí. Bueno, has también incluso experimentado en la política y has sido concejal, ¿no? Durante varios años. Bueno, yo esperaba que este matiz no hubiera salido. No, pues por supuesto que sí. Sí, en efecto, durante una legislatura y media fui concejal del Ayuntamiento de Mérida. Entré en política por amistad, o sea, no por vocación, ni porque nunca me he visto como una persona política. Respeto mucho la política y es necesaria, y creo que sería una estupendísima experiencia por la que pasáramos todos. Y entré en ella por amistad con una persona. Mi compromiso fue muy claro, es decir, me voy a dedicar a la política, pero no voy a hacer de esto ni mi profesión ni mucho menos, ¿no? De hecho, yo creo que he sido el único concejal que he sido teniente de alcalde de esta ciudad, pero que mis competencias eran las mínimas. Es decir, yo era concejal de universidad y de escuela taller. Y tú me dirás, Fran, bueno, ¿y qué competencias tiene un concejal en universidad? Ninguna. Ya que era un concejal muy inusual, ¿no? Pero mira, guardo un grato recuerdo, ¿Sí? ¿De aquella etapa? De aquella etapa, sí. Guardo un grato recuerdo porque lo dejé voluntariamente cuando me eligieron presidente de Down Extremadura. Yo me planteé
que si iba a representar a un colectivo diverso, plural, como es de la sociedad civil, como es un colectivo de personas con discapacidad, no podía yo tener ninguna atadura, digámoslo así, ideológica o política. Y entonces lo tuve claro y dije una cosa u otra, y entonces presenté mi renuncia al acta de concejal para tener las manos totalmente libres como presidente de un colectivo social como era Down Extremadura, ¿no? Y cuando uno está en política y la ve por dentro, ¿le sorprende o le disgusta, le agrada, no le agrada lo que encuentra? ¿O te sorprendió gratamente? Puede ser las dos cosas al mismo tiempo, por momentos, quiero decir. A ver, en política hay de todo como en botica, ¿no? O sea, ¿quién va a negar que en política te tienes que tragar muchos sapos? También tú ahí puedes poner límites, ¿no? Porque claro, si ahí tienes con el binomio de que tú tienes a un partido al que perteneces y que ese partido tiene unas directrices y después tú tienes tus convicciones personales. Yo tengo que decir que jamás... ¿Chocaron en algún momento? No, que chocaron, pudieron chocar. Que chocaron, pudieron chocar. Pero que yo tuve claro desde el primer momento lo que es mi escala de valores. Y por lo tanto, si había algo que yo consideraba que de ninguna manera pues podía ser así, pues yo, por supuesto que con toda la libertad del mundo así lo manifestaba. Y si no se me hubiera aceptado, pues aquí paz y después gloria, ¿no? Y te decía, yo estoy muy agradecido y tengo gratísimos recuerdos de mi paso por la política, porque recuerdo que el día que me despedí como concejal en el pleno del ayuntamiento, todos los concejales de todos los grupos políticos se pusieron de pie, me dieron la mano, me aplaudieron, y en política solo he dejado amigos. Qué bien. Amigos. Qué bien. Bueno, dice mucho también de tu talla personal, ese gesto, indudablemente. Bueno, no lo sé. Luisma está casado también con una persona de ciencias, ¿no? Sí. Como no puede ser de otra manera. La ciencia impera en mi casa por Totalmente. Por doquier, sí. Es padre de dos niñas, como yo. Sí. Una de ellas especial, con síndrome de Down. Lo que te empujó y te llevó también en esa dirección, pues como has dicho y has adelantado, pues a presidir la asociación Down Extremadura, a ser presidente de SERMI, de la plataforma Tercer Sector, te involucraste en cuerpo y alma, ¿no? A ver, una pequeña matización. No fui presidente de la plataforma del Tercer Sector, fui vicepresidente de la plataforma del Tercer Sector, y sí que es cierto que la montamos, o sea que en el registro de entidades que figura en la Junta de Extremadura, el que ha firmado todos los papeles de constitución de la plataforma del Tercer Sector, ahí quien figura es Luis María González, ¿no? Sí, Teresa, mi hija Teresa, nos cambió la vida, a mi mujer y a mí, para bien, para bien. La acabo de dejar ahora a Teresa bueno, no sé si hacer publicidad. La acabo de dejar en el María Castaña, sí, porque hoy empieza a trabajar ahí en ese restaurante como hostess, como persona... Está dentro del proyecto de Down Mérida. Sí, qué bien. Sí. Ella ha trabajado en una floristería, bueno, terminó sus estudios a la edad que le correspondía, terminó cuarto de la ESO, en su colegio en el Giner de los Ríos, evidentemente con sus adaptaciones curriculares correspondientes. Estuvo trabajando en una floristería, después estuvo trabajando en una farmacia, después ha estado un año como conserje de su propio colegio, el Giner de los Ríos, que ha sido para ella una experiencia maravillosa, y ahora está trabajando como hostess aquí en el restaurante al que hemos aludido, ¿no? Hoy era su primer día de trabajo. Estará contenta. Contenta, no, lo siguiente. Es un proyecto muy bonito, lo hemos dado desde aquí, la noticia, el que hace Down Mérida, en el que lo forma primero en el centro y después hacen esas prácticas. Correcto. Ahí in situ. Y es muy bonito. Y de la mano de Teresa, pues Teresa ha ido guiando nuestra vida, la de mi mujer, Teresa, y la mía, ¿no? De la mano de ella, pues nos hemos involucrado, sobre todo, pues eso, en la defensa de las personas con discapacidad, ¿no?
y eso me llevó pues a presidir primero Down Extremadura, después a ser presidente del CERMI, del Comité de Entidades de Personas con Discapacidad, que engloba a todas las discapacidades, tanto físicas como enfermedad mental, como psíquicas, como enfermedades raras, como, en fin, autismo, parálisis cerebral, ONCE. Esa fue también una experiencia muy interesante, muy interesante, el representar a toda la discapacidad de Extremadura. Y también pues estuve en la plataforma del tercer sector, que sigue existiendo y que por así decirlo, ahí están, aparte del CERMI, Cruz Roja, el voluntariado gitano, la EAPN, Cáritas, en fin, engloba ya todos, podríamos llamarlos colectivos en riesgo de exclusión social. Iba a decir eso precisamente, ¿no? Que te ha abierto un mundo nuevo, distinto, te abrió tu hija Teresa. Sí, totalmente, total. Mi hija Teresa nos ha dado la vuelta a nuestra vida como un calcetín, para bien, para bien. Yo, a lo mejor es una frase ya muy hecha, muy rimbombante, pero es cierto. Mi hija Teresa, yo creo que nos ha dado un solo disgusto en su vida, el día que nació. A partir de ese momento, cuando la miramos, tanto Teresa, madre, como yo, y dijimos, aquí tenemos algo por lo que hay que luchar. A partir de ese momento, Teresa solo nos ha dado alegrías. Nos ha dado alguna preocupación, porque era una persona que necesitaba mucha atención, pero de verdad, solo alegrías. Son seres especiales porque además tienen la facultad de unir mucho a la familia. Yo tengo una prima también con síndrome de Down y efectivamente es el nexo de unión de la familia. Son como nosotros, Fran. Es decir, ¿son seres especiales? Yo digo que sí, que efectivamente son especiales porque esa palabra me gusta. Son diferentes, ¿no? Pero después son puñeteros como tú y como yo, claro. y tienen sus cosas, y lo que pasa es que son personas que yo creo que están acostumbradas a luchar tanto en la vida, a superar tantas barreras, que eso les hace de tener un temple pues especial. Sí. Por cierto, me ha dicho también un pajarito que cuando estuviste en Roma estudiando teología, fuiste compañero de todo un personaje, ¿no? De Joaquín Navarro Valls, pues el sí, que fue sí. portavoz de la Santa Sede durante 22 años. Sí, vivíamos en la misma casa, Kiko Navarro, en fin, y como otras muchas personas. Yo lo conocí, yo lo había conocido antes, lo había conocido en Irlanda. Yo llego a Roma en el año 80. La época mía de Roma es apasionante. Me coge allí el atentado de Juan Pablo II, ¿verdad? Y me coge la corresponsalía vaticana de Kiko Navarro Valls como jefe de prensa del Papa Juan Pablo II y del Vaticano. Pero yo a Kiko lo conocía de Irlanda, había coincidido en Dublín con él un par de años antes. Y bueno, yo sabía que Kiko era un personaje de mucho prestigio, médico, o sea, Kiko no era... su carrera, su licenciatura es en medicina, pero después la vida lo llevó por el tema de la prensa y del periodismo, ¿no? Y era una persona muy especial, ¿no? Kiko era una persona que sabía meterse en el bolsillo. Yo creo que por eso Juan Pablo II le echó el ojo, porque era una persona con un atractivo humano de cercanía, que infundía mucha cercanía, mucha confianza, y después era un tipo con una cabeza prodigiosa. Mataba moscas con el rabo, porque para proteger al Papa de toda la jauría mediática, ¿verdad? Pues hay que... Pero de mi estancia en Roma, yo lo que más recuerdo es... De la política vaticana, que no se aleja mucho de la política normal. No. Yo hice mi tesis doctoral en Historia de la Iglesia, antes hemos dicho que la historia de la Iglesia es la más apasionante de todas las historias, ¿no? Y eso es así porque es que la Iglesia tiene documentado todo. O sea, a ver qué
qué país del mundo. Oye, ¿tuviste la oportunidad de bucear en los archivos vaticanos? Claro, Wow. era absolutamente necesario para poder hacer una tesis doctoral como la que yo hice sobre el sexenio revolucionario en España, ¿no? En investigación histórica, la Iglesia abre los archivos cuando pasan 75 años desde la muerte de los que intervinieron, ¿vale? Y entonces estaba muy reciente toda esa apertura de los archivos de la época del sexenio revolucionario, finales del 19 en España, ¿no? Date cuenta que la Iglesia tiene espías, esto que voy a decir es muy fuerte, ¿eh? Dilo. En todas las aldeas del mundo católico. O sea, allí en la aldea más hay un párroco, y ese párroco tiene un obispo, y el obispo tiene un nuncio, y el nuncio escribe todos los meses. O sea, la correspondencia de los nuncios apostólicos con la Santa Sede, eso desde el punto de vista de las fuentes de la historia, es de lo más rico que hay. La más rica, indudablemente, porque tiene datos de de todo. O sea, la Iglesia tenía una información puntual, precisa, como no tenía ningún sistema... Ningún servicio secreto de ningún país del mundo. O sea, ni los israelitas, ni los... Yo cuando empiezo a estudiar el sexenio revolucionario es porque se ha abierto toda la correspondencia del nuncio en aquella época, Barili, y se permite el acceso a esas fuentes por parte del Vaticano. Entonces los investigadores del archivo secreto están como esperando a ver cuándo se abre, a ver cuándo se abre. ¡Bum! Cuando nos enteremos, por ejemplo, de todo lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, en fin, con la cantidad de gente que salvó la Iglesia, en fin, eso va a ser apasionante, ¿no? Y claro, el estar allí en Roma y tener acceso a los archivos secretos, pues eso es impagable. Totalmente. Pero decía, lo que yo recuerdo más impactante fue vivir 2 años muy cerquita de Juan Pablo II, al que tuvimos ocasión de verle en bastantes ocasiones y en algunas ocasiones de una forma muy cercana. ¿Sí? Sí. Bueno. Qué maravilla, ¿no? Para todo un personaje santo ahora, Juan Pablo II. Nos hemos comido el tiempo, pero yo no quiero despedirte sin hablar de tu otra pasión, el Camino de Santiago. En un año, además, en el que Santiago es jubilar, se ha prorrogado para el 2022. ¿Cómo vives o cómo has vivido esta pandemia sin el Camino de Santiago? Bueno, a nivel personal me las he ingeniado para hacer el Camino de Santiago durante la pandemia sin transgredir ningún tipo de norma, por supuesto, ni ningún tipo de medida de seguridad, ¿no? Porque lo hice en junio, cuando se podía hacer, lo hice con un hermano mío, el Camino Primitivo, sin ningún problema, y también lo había hecho anteriormente en el momento que se abrió el confinamiento en bicicleta, que lo hacemos todos los años, un grupete de amigos que somos siempre los mismos, ¿no? Bueno, pues ahora mismo estamos expectantes y deseando que podamos volver a ver peregrinos, ¿no? Nos queda el recuerdo del 2019. En el 2019 hubo 350.000 peregrinos a Compostela. Se estaban alcanzando unas cotas pues importantísimas. Nuestro camino, la Vía de la Plata, pues en ese 2019, que es desde los últimos años que tenemos registro, tuvo 9.200 peregrinos, solo un 2,64% de las personas que peregrinaron en total a Compostela, porque La Plata, en fin, necesita un espaldarazo, ¿no? Necesita mucho apoyo institucional, ¿eh? De hecho, ahora tenemos una iniciativa que han firmado la Comunidad Autónoma de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Nos han nombrado algunos, no sé por qué, centinelas de la Vía de la Plata en las comunidades autónomas. Un camino que tiene su importancia, porque siempre se ha hablado del camino francés, etcétera y tal, pero en la Vía de la Plata, el Camino de la Plata tiene una importancia histórica, bueno, tremenda, ¿no? Bueno, tiene una importancia histórica anterior al itinerario jacobeo clásico, ¿no?, del camino francés. O sea, aquí ese sería, Fran, te apunto ahí un tema para que cojas, ahí hay mucha gente en Mérida
Mérida y Santiago, o sea, la relación que hay entre Mérida y Santiago, porque aquí tuvimos reliquias de Santiago Apóstol antes de que en el 811 pues Pelagio supuestamente descubriera el sepulcro del apóstol en el Campus Stellae, ¿no?, en Galicia. Y aquí, desde el siglo VII, desde el año entre 611 y 647, tenemos un documento esculpido, que es la lápida de la dedicación de la Basílica de Santa María de Jerusalén, donde dice que aquí hay reliquias del apóstol Santiago. O sea, 2 siglos antes de que aparezca el sepulcro de Santiago en Galicia. Y está esculpido, es decir, que es una lápida que no ha podido ser fruto de ninguna tergiversación, una interpretación. No. Entonces, es una lápida que casualmente se descubre en los años 40 y que después Fray Justo Pérez de Urbel escribe un artículo famosísimo en Hispania Sacra, poniéndolo y escribiendo una teoría revolucionaria que venía a decir que Santiago primero estuvo en Mérida y que cuando entran los árabes en el 711 tienen que salir todas las reliquias, las de Santiago y las de Olaya, pues hacia el norte para salvaguardarlas, y esas reliquias llegan a Santiago. Y curiosamente, dentro de la Catedral de Santiago hay una iglesia que se llama Santa María de Corticela, donde muchos siglos después tú lees la lápida de dedicación de esa iglesia dentro de la Basílica de Santiago de Compostela, y las reliquias que contiene son las mismas reliquias que contenía, que dice la lápida de dedicación de Santa María en Jerusalén, que estaban en Mérida. La cosa, eso lo coge cualquier novelista de estos, tan al uso hoy de la novela histórica y tal, y hace una novela fabulosa, vamos. Apasionante, sí, totalmente. Pues nos tenemos que ir. Luis María González, muchas gracias por haber estado en La Picota, en este apartadito que tenemos para conocer a personas y personajes que entran en esa segunda categoría de Mérida. Personajillos. Muchas gracias. Gracias y cuídate a ti, Fran. mucho. Igualmente. Gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram, así como en la página web de televisionextremeña.com, donde le informamos de lo que acontece diariamente. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT, en la tele, como en esas plataformas digitales. Hasta entonces, buenas noches y no olviden ser felices.